con su estilo refrescante para todas las tardes, de dos en dos, por 93.1 FM. Continuamos en De Dos en Dos por 93.1 FM, la radio que tú quieres. Pedro Galindo está compartiendo con ustedes. Recuerden, www.t931fm.com.be. Y en esta parte del programa, siguiendo esta secuencia de entrevistas, de conversaciones, para analizar los resultados de las elecciones parlamentarias del pasado domingo 6, queremos compartir en esta oportunidad con Rodolfo Sivanic. Él es el presidente de Fedindustria Carabobo. Ya en otras oportunidades ha estado en nuestro programa y queremos ahora sí compartir, que nos dé su visión, su percepción de lo que acaba de ocurrir y lo que se espera desde el punto de vista empresarial, cómo van a ser las relaciones a partir de esta nueva Asamblea Nacional que se inicia el próximo 5 de enero. Rodolfo, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro, y gracias por la invitación. Realmente me encanta poder llegarle a tus, no sé si son radio escucha, radio vidente, no sé, televidente. Bueno, es toda una mezcla, ¿verdad? Bueno, fíjate, Pedro, entrando en tema, lo primero que te quiero decir es que desde Fedindustria Carabobo vemos complacido el resultado de las elecciones, esencialmente también porque hay varios empresarios pertenecientes a Fedindustria que están entre la lista de nuevos diputados, ¿no? Entre ellos Orlando Camacho, que es el actual presidente de Fedindustria, y Miguel Pérez Abad, que es el presidente anterior. ¿Por qué estamos contentos por esto? Porque realmente nuestra expectativa como gremio es no hacer política partidista, pero influir sobre las políticas sectoriales, sobre la política para la industria, las políticas económicas y en general todo lo que pueda afectar al desarrollo económico del país. Y la oportunidad que tenemos con estos dos destacados participantes de Fedindustria en la asamblea, en la nueva Asamblea Nacional, nos llena de expectativas y positivas y de orgullo por haber logrado que sean electos, ¿no? Yo creo que acá hay que analizar dos cosas, como hablamos hace unos momentos, que la primera es que la Asamblea Nacional es el ámbito natural de los acuerdos políticos. Esto es, no hace falta mesas de diálogo, no hace falta Noruega, no hace falta nada. Sí tenemos una Asamblea Nacional donde se le da espacio a todos los sectores políticos del país y se permite la discusión de las ideas, ¿no? Hasta ahora hemos venido con una notable ausencia de esos aspectos, ¿no? Ya sea porque en la Asamblea Constituyente había solamente una parte del espectro político y en la Asamblea guaybiosista, no sé cómo se llama, había otra, pero nunca se mezclaban, cuando en realidad la función de la Asamblea en el Parlamento en cualquier país del mundo es eso, es mezclarse, debatir las ideas y llegar a las conclusiones que mejoren la situación del país. Eso es lo que hace a la cuestión política, que yo espero que realmente se aclare y se permita llegar a acuerdos en el seno de la nueva Asamblea. En cuanto a la cuestión, sí, disculpe, sí, adelante, siga. En el aspecto económico, creo que ya se ha abierto un camino que abrió el gobierno en el sentido de dar nuevas oportunidades y rectificar políticas que a nuestro criterio muchas veces fueron precipitadas o fueron quizás aconsejadas por la misma situación general de la economía del país, de las sanciones, de la pandemia y de todos estos sectores y factores que han influido tanto en toda la población venezolana en estos últimos 5 o 6 años. Entonces, creo que, por ejemplo,
la ley de antibloqueo abre un sinnúmero de oportunidades para las empresas, ¿no? Cualquiera que la lea, y yo invito a todos tus oyentes a que la lean, porque muchísima gente ha dado opiniones en relación a esta ley sin siquiera, solo basado en comentarios y no en una lectura profunda de la ley. No es una ley muy larga y hasta inclusive yo diría que es ameno leerla, ¿no? Entonces hago una invitación a que se lea porque esta ley abre nuevas oportunidades para el desarrollo económico. No solamente en el aspecto interno, sino también de inversiones externas. Quiero volver atrás un momentico, yo sé que es muy desordenado, pero te quería decir que también hay otro tema de las elecciones de las cuales recién salimos, donde muchísima gente ha hablado de la poca participación. A mí no me parece que fue poca participación porque estamos en situaciones mundiales y nacionales muy particulares y eso hace que muchísima gente no se atreva a salir a votar. Creo que también hay un componente importante de gente que ha castigado al gobierno por la misma dificultad económica y no ha salido a votar. Pero sí creo que hay una cosa que a mí me gustaría hacer el acento y es que espero que esta asamblea recupere la participación del sector más joven de la sociedad. Yo, por supuesto, fui a votar el domingo y una cosa que me llamó muchísimo la atención es que éramos la inmensa mayoría de los votantes, éramos tercera edad. Entonces, quizás en otros sectores no ha sido así, pero mi percepción es que hay que hacer un esfuerzo adicional para recuperar la participación de los sectores más jóvenes en la política. Eso en relación a las elecciones, ¿no? Rodolfo, No sé si quiere... sí, ayer en la rueda de prensa internacional que dio el presidente de la República, él resaltó, o él como primer punto, colocó eh, dos, dos premisas que van a comenzar a operar a partir del próximo 5 de enero. Y es que él dice que le va a dedicar o se va a dedicar todo el esfuerzo en, uno, diálogo político y el otro es el factor económico. Esas son las dos premisas en las cuales se va a basar el nuevo gobierno. ¿Qué opina usted de eso, Rodolfo? Me parece extraordinario y espero que el diálogo político permita integrarse a todos aquellos que poco a poco están volviendo a la realidad, ¿no? Si tú te fijas en este último tiempo antes de las elecciones, otras organizaciones gremiales empresariales que tradicionalmente se han decantado hacia la política y no hacia la defensa gremial de sus agremiados, de sus afiliados, han empezado a hablar nuevamente de diálogo con el gobierno. Esto indica dos cosas. Una, que tienen clarísimo hacia dónde va la política nacional, que el gobierno no está de salida y que realmente si queremos reconstruir la economía del país golpeada tanto por la pandemia como por las sanciones impuestas por varios países, como adicionalmente también por lo que yo considero en algunos aspectos políticas que no fueron las más acertadas para la economía interna, ellos están viendo de que esa es una posibilidad cierta. Es más, creo que es la más certera, de que el gobierno va a seguir siendo el interlocutor durante mucho tiempo, por lo menos el presidente ya anunció las elecciones gobernadores, alcaldes y presidentes en el 2024, entonces nos tenemos que preparar para interactuar de manera inteligente y participativa, porque la situación en que está el país es responsabilidad de todos, no de un lado o del otro de la política. En relación a la cuestión económica, es imprescindible recuperar la economía. En la entrevista anterior yo te hablaba de las dificultades que hay por el bajo nivel el bajo nivel económico de los consumidores, ¿no? Dado que los sueldos son sueldos que realmente, bueno, para decirlo de una forma que todo el mundo va a entender, ganamos en bolívares y gastamos en dólares.
Entonces, obviamente, si no dolarizamos los ingresos de los trabajadores, no podemos conseguir que los propios trabajadores compren lo que producimos nosotros. Esto es, cualquier reforma de la economía en Venezuela y para la mejora tiene que ser obligatoriamente, tiene que pasar obligatoriamente por un replanteo del nivel de ingreso de los trabajadores, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto no genere inflación? Bueno, tiene que hacerse por el aumento de la productividad. No hay otra, pero estamos en una situación donde la mayoría de las empresas están trabajando alrededor del 20% de su capacidad. El aumento de la productividad no parece ser una cuestión muy difícil inicialmente, ¿no? Simplemente con lograr poner en funcionamiento el aparato productivo, ya vamos a tener un aumento de los ingresos de las empresas que va a permitir responder de una forma más justa al esfuerzo de los trabajadores. La segunda cosa es que, también te lo decía en la entrevista anterior, nosotros los venezolanos no tenemos deudas con nadie. O sea, todo lo que tenemos es propio, lo que tenemos en la nevera nos pertenece, a diferencia de creo que todos los países del mundo donde la gente hace las compras con las tarjetas de crédito y por ende lo que tiene en las neveras lo debe. Nosotros no. Esto quiere decir que tenemos una capacidad crediticia enorme y apenas se movilice nuevamente la economía y los bancos ya van hacia eso, se va a recuperar la capacidad crediticia de la población, generando un mercado enorme que puede llegar inclusive a los 15, 16 mil millones de dólares anuales, nada más que por la reactivación del crédito. Eso es una movilización enorme de la economía. Necesitamos, porque el redireccionamiento de la política económica, porque lo que no queremos es que ese incremento de la capacidad de consumo del conjunto de la población se desvíe hacia productos importados, generando empleo fuera del país y no dentro del país, ¿no? Entonces, el reto es múltiple, pero yo creo que muy positivo. Necesitamos regenerar el poder adquisitivo de la gente, necesitamos regenerar la capacidad productiva de las empresas, y con estos dos elementos, estos dos vectores juntos, yo creo que vamos a lograr en poco tiempo una recuperación, yo te diría casi milagrosa, de la economía venezolana. Ahora, Rodolfo, le quiero preguntar, porque eso que usted está planteando en este momento ya ha ocurrido en otras oportunidades en la historia de Venezuela. Y la respuesta del empresariado pues no ha sido así como tan directa, tan sana, tan positiva a brindarle a los trabajadores, así a los trabajadores, pues la posibilidad también de que sus ingresos se incrementen. Entonces pareciera ser que si estamos como, no sé, me gustaría entender, quizás yo entender un poco mejor este planteamiento, porque pareciera ser que la oferta y la demanda se cumple a la perfección, es decir, yo produzco o ustedes me compran, yo vendo y no hay ningún otro tipo de desviación, no hay otro tipo de desajuste, no hay ningún tipo de inequidad en cuanto al empresariado, que siempre hemos tenido un empresariado, Rodolfo. Bueno, ustedes están separados desde hace bastante tiempo. Es decir, aquí en Venezuela tenemos dos grupos empresariales desde hace bastante tiempo. Tenemos a Fede Cámara por una parte y está Fede Industria por otro. Entonces, el empresariado como tal suena así como algo, como un universo muy amplio donde hay muchísimas cabezas que actúan y piensan diferente. No sé si... Es verdad, es verdad. Sin embargo, como tú muy bien dijiste, estamos en una sociedad, en realidad en cualquier parte del mundo, donde lo que funciona es la oferta y la demanda, ¿no? En primer lugar, te quiero aclarar que si las empresas no están trabajando más del 10 o el 20% de su capacidad, es porque no venden. Es porque la gente no tiene dinero para comprar. Entonces, hay que desenredar el ovillo. La madeja esta en que estamos todos sumergidos,
porque si la gente no gana más, las empresas no se van a activar. Esto es, necesitamos que la gente gane más. ¿Qué es lo que está pasando? En un mercado donde tú te sobra el personal porque has bajado tanto tu capacidad productiva que a lo mejor con un cuarto o un quinto de tu personal habitual tú manejas tu empresa, obviamente los salarios están a la baja. Si bien nominalmente no se bajan porque eso es ilegal, solamente con el hecho de no aumentarlos ya están a la baja. ¿Entiendes? Pero ¿qué ocurre? Están empleados los mejores trabajadores. En el momento de dificultad, los empresarios ¿de quién salen? De la gente que tiene menos interés en conservar. Si tú aumentas la capacidad, aumentas tu capacidad productiva, necesitas emplear más gente. Para emplear más gente la vas a tener que pelear de otras empresas. Pero además, ya la gente prefiere, porque ha habido muchísimos emprendimientos, la gente prefiere buscar una solución que no sea de empleo, sino de emprendimiento, y tú vas a necesitar pagar buenos sueldos para poder contratar gente. Te aclaro que la empresa privada no tiene como referencia para sus pagos el salario mínimo, ¿no? O sea, en la gran mayoría de las empresas privadas, te voy a hacer una diferenciación que te hice en su momento también. Yo hablo de las empresas formales y estructuradas y esencialmente de las industrias. Los sueldos están muy por encima de 10 salarios mínimos. ¿Entiendes? O sea, no es la medida del empleo el salario mínimo, por más que haya subido a 1.200.000 y todo eso, está muy por encima de la cifra que yo te he dicho, ¿no? Entonces, no es que sea una cuestión que se decrete, que yo me junto con el presidente de Fede Cámara, no yo, quizá el presidente nacional de Fede Industria, y decidamos aumentar los salarios. Cada empresario hace lo que quiere, es el rey de su parcela. Sin embargo, si tú quieres salir adelante con tu empresa, va a haber normas que cada vez vas a tener que aplicarlas para poder tener personal adecuado, para tener mayor productividad, para poder responder a los retos que te impone un mercado que nuevamente va a crecer, ¿no? Fácil no es nada. Yo siempre digo, si ser empresario hubiese sido fácil, todos serían empresarios. No es fácil. Tampoco es verdad que todos los empresarios seamos buenos o que todos seamos malos. Como entre los trabajadores, tampoco es verdad que todos los trabajadores son malos ni todos los trabajadores son buenos. Es lo que hay, ¿entiendes? Con todos los defectos que tenemos los seres humanos en todos los aspectos de la vida. Entonces, lo que yo estoy diciendo son corrientes y orientaciones generales que yo creo que se van a cumplir. Estamos conversando. Decir otra cosa. No, adelante. Dime, pregunta. Iba a identificar a nuestros oyentes. Habíamos tocado un tema que sale un poco de este aspecto interno, que es el tema que planteó un periodista español sobre las garantías para las empresas en este nuevo planteo económico. El gobierno siempre en el aspecto macroeconómico ha cumplido con las empresas y le ha dado garantías. El problema esencial no está en el aspecto macroeconómico, está en lo cotidiano, en lo día a día, en la discrecionalidad de los funcionarios, en el abuso muchas veces de algunas autoridades, en el hecho de que no se consideran los esfuerzos que se están haciendo a la hora de tomar medidas. O sea, el problema esencial no está en la macroeconomía, está en lo cotidiano, ¿no? En que un buen día llega la empresa de electricidad y te corta la electricidad y bueno, y no hay a quien reclamar ese aspecto, ¿entiendes? Y tú puedes tener la empresa parada una semana, 2 semanas, 3 meses sin que nadie te responda sobre eso. O muchas otras cosas que tienen que ver con
en definitiva la productividad tiene que ver con los resultados de la empresa, tiene que ver con el empleo, pero no está escrito. ¿Entiendes? Entonces, ese es el aspecto esencial que yo llamo a que el gobierno atienda. El tema de la discrecionalidad de los funcionarios, el tema de las irregularidades que se cometen, de los peajes que a veces hay que pagar, todo ese sistema que yo te lo puedo estar diciendo desde el punto de vista empresarial, pero lo vivimos todo desde el punto de vista de nuestra vida cotidiana, ¿no? Eso creo que es un tema que es lo más grave que tenemos que enfrentar en este momento. Rodolfo, ¿y cree usted que eso será planteado en la nueva legislatura? Sin lugar a dudas. Por lo menos lo hemos planteado así a nuestros representantes. Quizás suene un poco agrandado hablar de representantes porque los ha votado el conjunto de la población, pero creo que todos tenemos claro que el problema no es de leyes. O sea, podemos hacer 100.000 leyes, pero hay que cumplirlas. O sea que desde el punto de vista formal están garantizadas todas las, valga la redundancia, todas las garantías. ¿Entiendes? El tema es que desde el punto de vista práctico, te puedo dar un ejemplo sencillito. En Valencia, entre el distribuidor Lomas del Este y Mañongo, hay 5 alcabalas policiales en la autopista que paran, te piden documentos, te piden el seguro, te piden el certificado médico. No digo que no tienen que pedir eso, pero en realidad, si el problema es de la cuarentena y de la pandemia, nadie se contagia dentro del carro. Si tú tienes que controlar que la gente cumpla las normas de la pandemia, a quien tienes que parar y a quien tienes que hacer usar el tapaboca y a quien tienes que cuidar que cumpla con las normas de bioseguridad, a los que andan caminando o usan transporte público. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos ahí un problema que además genera colas enormes porque están controlando a todos los carros de cosas que no es lógico que controlen en este momento o que las controlen en otro lugar, pero que haya 5 alcabalas controlando eso en una autopista que debe tener como 10 kilómetros, parece que no es lo lógico, ¿no? Entonces, esos son el tipo de cosas que yo te quiero tratar de transmitir. Creemos que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo con el tema de la pandemia. Creemos que le ha tocado un momento dificilísimo con el tema de las medidas coercitivas que está sufriendo el país, donde muy a diferencia de lo que dice la oposición, estas medidas afectan al conjunto de la población, al conjunto de los empresarios. Hay una cosa que se llama sobrecumplimiento y es lo que nos exigen todos los bancos del exterior. Y entonces, si tú vienes, tal es el nivel de exigencia de cumplimiento de las normas para las empresas venezolanas que los bancos prefieren no transar negocios con las empresas venezolanas. Entonces, nosotros tenemos que triangular nuestras compras, que si la vamos a comprar en Holanda, tiene que venir a través de Turquía, por dar un ejemplo, y eso no es solamente un incordio desde el punto de vista de la tramitación, sino que también es un aumento sensible de los costos de importación. ¿Entiendes? Entonces yo entiendo todas esas cosas y sé las dificultades que enfrenta el gobierno frente a eso, pero también entiendo que tenemos que resolver el tema cotidiano, el tema de los problemas de discrecionalidad de los funcionarios y de abuso muchas veces del poder. Bueno, Rodolfo, yo estoy de acuerdo con todo lo que usted ha dicho, que no sé quién mencionó luego de las elecciones que esto era un primer paso. Rodríguez Zapatero, creo que fue José Luis Rodríguez Zapatero, que dijo que esto que había ocurrido aquí en Venezuela el pasado 6 de diciembre era un primer paso hacia una normalidad del país, hacia una nueva, a recuperar a esa Venezuela que quizás nunca la tuvimos y estamos soñando también con una Venezuela más ideal, pero
él decía que era un primer paso. Creo que con todo lo que usted me ha dicho, hay mucho, pero mucho que hacer, más allá de haber escogido, de haber elegido, de haber cerrado, si se quiere, y eso esperamos nosotros, un mal ciclo político en el país, e iniciar llenos de esperanza entonces a partir del 5 de enero la reconstrucción de Venezuela. Rodolfo, si tienes algo que agregar, de todas maneras te agradezco, le agradezco mucho esta conversación y sí, despídase formalmente, como reitero, Rodolfo Sibani es presidente de FEDINDUSTRIA Carabobo y ya lo hemos convocado creo que en 3 oportunidades porque en una oportunidad creo que hablamos sobre la ley antibloqueo, hemos hablado sobre es decir, son aspectos muy pero muy importantes que preocupan a todos los venezolanos. Rodolfo, su despedida. Bueno, yo simplemente quiero invitar a los empresarios en participar de la recuperación. Nos pueden contactar a través de las redes a FEDINDUSTRIA Carabobo, o si están en otro estado a FEDINDUSTRIA Nacional o a las FEDINDUSTRIAs regionales. A principios del año que viene ya tenemos programado un taller sobre las oportunidades que genera la ley antibloqueo. Queremos también lanzar desde FEDINDUSTRIA Carabobo una escuela de empresarios. Creemos que la situación, lo que tú hace un momento hablabas de la nueva normalidad que hablaba Zapatero, no es solamente una nueva normalidad de que tenemos que ir con los tapabocas, sino que es un mundo diferente completamente. No solamente por los cambios que ha impuesto la cuarentena, sino también y esencialmente por los cambios que hay en Venezuela, donde ya no hay más el exceso de recursos que siempre hubo. Y esta vez tenemos que ser más inteligentes para usarlos, tenemos que ser más eficientes para trabajar y producir, y tenemos que entender que cualquier solución para el país pasa por todos, no solamente por un sector. Bueno, yo nuevamente te agradezco, Pedro, la oportunidad y estoy a la orden para cuando quieras escucharme. Gracias. Rodolfo Sibani, presidente de FEDINDUSTRIA, en De Dos en Dos por 93.1 FM, la radio que tú quieres. Tecnológica 93.1 FM presentó De Dos en Dos. Todo en materia de opinión, actualidad, política y cultura, de dos en dos.